Ay, sí, por favor. Lo del chat. Sí, se me quedó el celular. Bueno, yo te lo leo. María José Morano comenta que son ideas a las que se le van dando forma hasta llegar a un resultado, que la inspiración puede venir de dibujos u otras imágenes, aunque prefiere las propias. Perfecto. Por ahora nadie más comentó nada. Bueno, sí, vamos igualmente por ahí. Los procesos creativos son como un momento también muy introspectivo, donde juega mucho la subjetividad propia de cada uno, son procesos únicos, individuales, también en donde se presenta, como dice, citando María Caso, un pensamiento divergente. Por ejemplo, yo ahora les digo peces y quizás algunos piensan en peces tropicales, otros en peces de mar, otros piensan en la pecera que tenían en su casa, otros piensan no sé, en el vecino o en otra cosa totalmente diferente. O sea que todos de un mismo concepto podemos entender diferentes cosas, lo podemos ver de diferentes maneras y eso depende mucho de nuestra subjetividad y cómo estemos entendiendo ese concepto que se trabaja. Bueno, el proceso, ahora vamos directamente al proceso que lleva adelante con este boceto. Yo fui al parque y un día simplemente hice este dibujo copiando unos árboles que encontré en el parque, que me parecieron muy atractivos, y después lo que hice fue trabajar con el lenguaje gráfico y con los elementos gráficos que estuvimos viendo acá en clase, que estuvieron explicando las profes. Hice el pasaje como de este boceto, que lo hice muy rápido en el parque, lineal, simple, a una composición un poco más compleja, pero igualmente sigue siendo una composición muy simple, pero que presenta varios elementos gráficos. ¿Quieren irme contando qué elementos ven acá? La idea es que vayamos hablando entre todos y ir como desglosando un poco esto para ayudarles un poco también a salir de las trabas que tienen por ahí con los bocetos y poder ir viéndolo. Línea negra, línea blanca. Línea negra, línea blanca. Planos negros, blancos. Texturas también. Puntos. Sí, lo primero que se ve es como un dibujo simple, lineal, y después como retrabajado para que tenga más expresividad, quizá. Sí, perfecto. ¿Y ustedes piensan que el color, en este caso, está bien en la composición esta? El color, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra como bien distribuido en toda la composición? ¿O están un poco separados los colores todavía? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo que veo que está buenísimo el trabajo de luces y sombras. Los planos blancos en las luces, en los troncos del medio, me parece que están muy buenos. Y después del color, la distribución me parece que está buena. Sí, este trabajo igualmente tiene un par de dificultades que me gustaría que lo hablemos por acá, porque está bueno para ir analizándolo, para que cuando ustedes lo vean en sus bocetos puedan llegar a una buena resolución. Lo que pasa acá con este boceto es que sí, está un poco más separado, pero en los colores como que se encuentran un poco alejados el negro con el violeta,
podríamos pensar en una forma de integrarlo más al boceto, al violeta. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? Esto, chicos, nadie los está evaluando ni nada por el estilo, solamente para hablarlo y trabajarlo y para ayudarles a ustedes, para facilitarles también el trabajo. Yo creo que cobra mucha relevancia el negro al ser de un valor mucho más bajo, entonces es lo que primero llama la atención de la mirada. Entonces no tiene el mismo peso visual. Si era el objetivo generar una imagen más equilibrada, habría que poner quizás más violeta en los troncos negros, capaz. Sí, esa es una posible solución. Muy bien, perfecto. ¿Qué más se le ocurre? Quizás el piso también. Perdón, los blancos y los negros veo que definen formas, el violeta está definiendo iluminaciones. Perfecto. Bueno, síganme diciendo qué más ven acá y cómo podríamos hacer que esto quede como más equilibrado. Como vienen diciéndome hasta ahora, está todo perfecto lo que vienen diciendo. Quizás el negro está muy puesto de un lado en específico, como que se ve bastante clara la diferencia entre negro, bueno, para mí sería la izquierda, y apenas un poquito en el tronco derecho y mucho en el piso, como que baja bastante a la parte inferior. Entonces quizás podría ser un poquito más pareja la distribución si se quisiera equilibrar, o sea, sacar un poco del negro de uno de los árboles y agregar del otro lado. Por ahí se pueden trabajar tramas. Sí. ¿Qué notan que está pasando con el fondo? Que lo negro genera el peso visual de un lado y bueno, es como que está como que exalta siempre más el valor negro en este dibujo particular. Como que el peso visual cuando lo ves va de un lado. No sé si eso, digamos, o sea, si es algo que es intencional o... No, está perfecto lo que estás diciendo. Este boceto te presenta problemas y que me interesa como verlas con ustedes, que ustedes los vean a los problemas que tiene el boceto, también para que ustedes puedan, digamos, dilucidar, sería la palabra, cuáles serían los posibles errores y cómo solucionarlos, buscarles diferentes formas de solución. Puede haber un montón de variedades de soluciones a este inconveniente de que el color no se integra bien al boceto. Como bien dijeron, el uso de texturas, que las líneas se están definiendo, digamos, todas las líneas son negras, o sea que todas las formas se definen a partir de la línea negra, de que el negro tiene mucho más peso visual, por ser un valor más bajo. Sí, perdón, ¿alguien más quería decir algo? Por ejemplo, si se pudiera poner, digamos, los troncos son, ¿no? De un lado lo negro y como ir haciendo como un pasaje, ¿no? Porque por ahí, que del otro lado está esa rama que está combinada, como que lo clarito es lo que tendría que ir último para mí, lo veo así de esa forma. Lo que está en el medio, no sé si se entiende lo que quiero decir. No, por ahí no me explico bien. A mí se me cortó un poquito. Lo pienso como una fotografía, en realidad. Lo miro como... Siempre antes de hacer un boceto saco una foto y después trabajo sobre la foto. Perfecto. Y nada, como que lo del impacto visual y el peso de la luz y la sombra para mí siempre es muy importante. Cuando vos mirás el dibujo, o sea, la imagen que estés mirando es como el negro siempre produce ese impacto, ese peso. Yo haría como un degradé ahí, que se podría hacer con texturas,
un pasaje, digamos, de lo más oscuro a lo más claro, como por ahí ese tronco que está en el medio, que es claro, es como que es lo que irrumpe, digamos, la imagen. Tendría que estar para mí, ¿no? No digo que esto de lo que yo estoy diciendo está bien, digamos, mi opinión. Eso. Está bien, está perfecto lo que está diciendo, porque cada uno puede pensar en una solución diferente para este boceto y está bien. Está bueno que lo veamos para que ustedes piensen diferentes soluciones, para que tengan un kit de herramientas de decir, bueno, estos son los elementos gráficos, así se utilizan, cómo se me presenta este inconveniente que realicé mal el boceto, tengo estos errores, las profes me dicen que tengo que corregir, tengo que hacer correcciones, bueno, a ver cómo lo puedo corregir, cuáles son las soluciones posibles que puedo encontrarle. Es eso, como ir viendo las imágenes, ir analizándolas un poco, ir pensándonos, digamos, pensando en nuestro proceso también, de qué es lo que vamos sintiendo a medida que lo vamos haciendo, cómo lo vamos esperando. El boceto ya directamente con otros colores. Incluso con tratar de usar el color que vamos a usar después en la tinta, porque este mismo trabajo con otros colores que no fueran negro y violeta cambiaría la percepción del trabajo. Supongamos que en vez de tinta negra acá hubiera un ocre, por ejemplo, un ocre oscuro para los troncos y un violeta claro en el fondo, se vería distinto, o un marrón oscuro con, no sé, un azulado, un celeste azulado en el fondo. O sea, el color siempre dice también, y entonces el uso del color también va a cambiar en la interpretación de la imagen. Eso por una parte. Por otra parte, yo coincido en que, por ejemplo, si ustedes mandaran este boceto al campus, les haríamos correcciones. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es lo que marcó Lucía. Todavía en esta imagen es como que aparece como un dibujo coloreado. ¿Por qué? Porque se construyó la imagen con la tinta negra y el color aparece como algo más que en algunas partes funciona mejor que en otras. Por ejemplo, en el fondo funciona muy bien. ¿Por qué?
porque el contraste del primer plano de los árboles con ese violeta claro en el fondo produce espacialidad, hay una película muy vieja que se llama Blow Up, hay un primerísimo plano de lo que es el dibujo de las figuras, que en este caso son los troncos, y ese violeta claro que se pierde hacia el blanco resalta esta diferencia entre el primerísimo plano y el fondo, con lo cual da una especialidad, da una perspectiva atmosférica, que esa sería la parte del acierto, la parte buena en el uso del color. ¿Por qué? Porque en este caso el violeta del fondo agrega, o sea, suma a la imagen, porque enfatiza la espacialidad de la imagen. Donde faltaría resolver es en el tema de los troncos, porque como muchos han marcado, los troncos negros pesan demasiado visualmente y se comen un poco la imagen y rompen un poco este sentido de la espacialidad. Las soluciones podrían ser variadas. Una de las soluciones, creo que de la parte del boceto, lo que mejor se ve son los troncos claros que tienen línea negra, incluso las pequeñas marcas que tiene el tronco, quizás en vez de ser línea negra, podrían ser negras completas. Entonces ahí tendrían el tronco con el contorno negro para despegarlo del fondo, la luz blanca, el violeta que funcionaría como media tinta, y las manchas negras que funcionarían como esa textura que tiene el árbol y que además se unirían con el contorno en cuanto a negro y negro sin pesar tanto. Entonces, creo que esa sería una buena resolución, y para que no sean todos iguales, probablemente el tronco que está atrás del blanco podría tener la sombra negra que proyecta el tronco de adelante, pero la otra parte tendría que tener quizás el mismo tratamiento que el otro árbol, o sea, la parte violeta de media tinta y las manchitas negras en el mismo sentido horizontal que los otros árboles. El árbol de adelante, que sí tiene el mismo tipo de dibujo, en este caso el de la izquierda, que es el que está primero de todo, necesita más blanco para que no se coma la imagen. Porque si estamos jugando con la espacialidad, el primer árbol, o sea, el que está a la izquierda delante de todos, tendría que ser más claro. El que está atrás, sí, un poco más oscuro. Los otros dos claros como están. Y el de la derecha, también mucho más claro y con bastante más violeta. El piso funcionaría muy bien así como está, porque marcaría una diferencia entre lo que es el cielo o lo que está atrás, los árboles y la base de esos árboles. Y por otro lado, es como que visualmente, como el negro produce mayor peso visual, damos mayor peso visual donde tiene que tenerlo en cuanto a sentar a las figuras con el piso. Esa podría ser una variable, o sea, en estos casos lo que hay que hacer es decir, bueno, tengo esta imagen, no borro y hago encima, porque cuando uno borra y hace encima, se tiende a cometer las mismas cosas. Errores o no, uno tiende a hacer lo mismo. Lo ideal es decir, bueno, a ver, lo retrabajo en otra hoja, a lo mejor saco fotocopias del trabajo en línea, por ejemplo, y las retrabajo de distinta manera, pero no de cualquier manera, sino diciendo, bueno, hice este primer boceto con color, ¿qué no funciona? Entonces en el otro boceto hago algo completamente distinto. Trato de ver aquello que me molesta o que no funciona, por ejemplo, los tres árboles que tienen mucho negro,
a ver, ¿cómo los puedo tratar para que funcionen mejor? Y modifico eso, no toda la imagen. Porque si no estamos partiendo siempre de cero. Partimos siempre de cero, es más difícil llegar a buen puerto. O sea, lo que, digamos, creo que lo que constituye una parte importante del proceso creativo que nombraba Lucía, es aprender a elaborar una imagen. O sea, no quedarnos con aquello primero que hago el boceto. Trato de reflexionar sobre qué no me gusta, qué no funciona. Cambio eso con una posibilidad. Me gustó, no me gustó, se solucionó, pruebo otra. Así hasta encontrar la manera en que eso que estoy elaborando quede lo mejor posible. Obviamente hay un término, no podemos dejar 20 años. No es el gran vidrio del jam, que lo seguimos trabajando durante años. Sobre todo porque además esta es una instancia de aprendizaje y hay tiempo. Bueno, y no hablo más, porque si no puedo estar un año más entero. Bueno, muchas gracias, muy buenos aportes. Sí, pues llevan tiempo estos procesos, como bien dice Laura, y bueno, y es una cuestión de ir reflexionando. En este ejercicio particularmente es como una prueba que hice, una prueba del registro, probé a ver si es una prueba artista. Lo que hago es seguir trabajando con este boceto así tal cual está, igualmente está mal, ya vimos todos los errores que tiene y hablamos acerca de ellos. Ustedes ayudaron un montón a poder conformar este como bagaje de errores que fuimos descubriendo para que los tengan más en cuenta. Para después, a la hora de realizar su propio boceto, tengan en cuenta estos errores. ¿Sí? Antes de subirlo voy a transcribir un poquito de los...
Donde quedaría en la hoja, haciendo tope a la hoja, perdón. Lo que hacemos es armar el registro, uniendo todas estas partes, y después para colocar los topes, como ya habíamos visto con el armado del registro blanco y negro, lo que hacemos es colocar la hoja. Obviamente también cuando calamos el agujero también medimos que quede bien con las matrices que cortamos, ¿no? Que encajen bien, encastren bien. Y después con la hoja lo que hacemos es colocar la hoja y ahí poner los topes para que queden perfectamente ubicados. Las hojas también, si pueden comprarlas a medida, si no las cortan ustedes, que tengan exactamente la misma medida para evitar errores. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Venimos igual que como el otro registro, no cambian nada. Lo único que cambia hasta ahora es que tenemos 2 matrices en vez de una. Si alguno tiene alguna consulta, prende el micrófono y me habla porque no puedo entrar desde el celular y no puedo ver el chat. Sepan disculparme. Desde la compu si presento no lo puedo ver. Bueno, continúo. Como estaba diciendo, las matrices tienen que tener exactamente el mismo tamaño. Tienen que medir exactamente igual, tienen que encastrar bien dentro de el agujero que calamos en nuestro registro, y además tenemos que pegarle por el reverso un cartoncito. En este caso yo usé un cartoncito de 1 milímetro para pegarle atrás, lo pegué con un pegamento Unipox, no recuerdo bien cómo se llama genéricamente el pegamento ahora, pero bueno, es de contacto, un cemento de contacto sería, ahí está. Lo dejamos prensado, o sea, lo dejamos toda una noche que se seque debajo de elementos pesados que tengamos en nuestra casa, pueden ser libros, que los apilemos encima de esto, y lo dejamos secar toda una noche para que quede bien aplanado y unido el cartón con nuestras matrices. ¿Sí? El cartón que le vayan a pegar por detrás, les digo, tienen que tener en cuenta que, al igual que con el otro registro que hicimos, digamos, la altura que tiene nuestro registro, si nosotros usamos un registro de 2 milímetros o de 3 milímetros, el cartoncito que le vamos a pegar por detrás a nuestras matrices va a tener que ser de 1 milímetro para que no se pase, digamos, para que no quede ni muy alto ni muy bajo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Una pregunta. Yo estoy armando el registro de 2 milímetros y cuando haga esto me va a quedar probablemente de 3 milímetros. ¿No hay problema que sobresalga un poquito? No, si es solamente un poquito no pasa nada. Es como decía Marisa en la otra clase, que es cuando es un poquito no pasa nada. El tema es que no quede, como también dijo
como dijeron los profes, que no quede por debajo, que no quede como hundido, porque si no, no se podría hacer la impresión. Perdón, ¿puedo hacer una consulta con respecto a eso? Yo estoy trabajando con linóleo y yo justo ahora estoy midiendo y mi linóleo tiene como 4 milímetros. O sea que cuando yo compre el cartón, tendría que comprar de 4 milímetros un cartón o de cuánto para poder colocar la matriz. Y sí. Sí. Porque si no te va a quedar, si vos compras un cartón de 2 milímetros, por ejemplo, claro. Sí, difícilmente consigas cartón de 4 milímetros. Podés superponer dos de 2 milímetros y unirlo, digamos. Sí, porque el tamaño más grueso que viene es 3 milímetros. Listo, entonces, perfecto, gracias. Acordate que, bueno, esto del cartoncito que hay que pegarle por detrás de las matrices. También lo tenés que tener en cuenta, tiene que ser un cartoncito finito en ese caso. El tema del cartón es por si se empieza a hablar mucho la matriz, si se dobla o se deforma. Bueno, claro, para que quede bien plana y que no se deforme. Claro, y para que quede bien plana, porque muchas veces, por ejemplo, en este caso yo usé perdón, disculpen, problemas técnicos. Usé un pylon, un piso. Y el piso, para aplanarlo bien, es necesario hacer esto, porque si no queda como un poquito doblado y ya las impresiones no saldrían igual. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos luego de haber hecho todo esto de armar el registro, las matrices ya son todas iguales, ya medimos todo, encastra todo bien, lo que hacemos es agarrar una de las matrices, colocarla en el agujero que calamos, luego ubicamos nuestro boceto, que yo lo que hice fue escanearlo, imprimirlo sobre un papel vegetal, espejado ya, ¿sí? El espejado, ya lo venimos hablando desde el principio de año, es muy importante. Lo espejamos y lo que hice fue dejarle un borde superior más largo para poder unirlo acá con cinta. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien encima de nuestra matriz, ubicado. Lo pegamos bien con cinta, no tengan miedo de mandarle cinta, péguenlo bien. Después lo que hacemos es poner nuestro papel carbónico y lo que hacemos es pasar las dos matrices. Bueno, acá se ve el desbalance que tiene, o sea, los mismos errores que ya habíamos notado antes, que los analizamos, son los que se observan acá. Que es como dice Laura, es como un dibujo coloreado, ¿no? Es como que tiene mucho más negro que el color, no se integró bien. Bueno, lo que hacemos es pasar las dos matrices a la vez. Hacen una matriz y después sacan esa matriz, siguen teniendo todo pegado, como ya lo habían colocado, y colocan la otra matriz, teniendo en cuenta, por ejemplo, yo vi, hay una pequeña marquita que no sé si se llega a ver muy bien y no sé cómo hacer para agrandarlo. Bueno, ahí hay una leve marquita. Esa marquita la hice para tener en cuenta que en este ángulo es donde siempre encaja bien ahí, tac. Entonces, encajamos bien las matrices, que las dos matrices queden bien encajadas por igual. Eso es muy, muy importante. Y las pasan a las dos en el mismo momento. No que un día pasan una y que al otro día pasan la otra, o que si quieren hacer eso de hacerlo por parte, está bien también, lo pueden hacer, claro que no. Claro que sí, digo. Pero recuerden que siempre esto tiene que estar pegado y no lo pueden despegar hasta terminar de pasar todo el diseño de las matrices. ¿Sí? Porque si ustedes lo mueven, se va a mover, después no va a quedar igual, va a quedar desfasado y vamos a tener problemas con la impresión. ¿Sí? Esto es importante. Cualquier duda me consultan. Continuamos. Luego venimos con el desbastado. Bueno, yo ahí le puse una fotito con un mate, los auriculares. Este es un proceso largo,
que tienen que tomárselo con calma, tienen que hacerlo tranquilos, relajados en su casa, disfrútenlo, porque aparte que grabado 1 es una materia que solamente la van a tener este año, y es muy lindo, y es muy lindo el momento de disfrute de poder desbastar la matriz. Así que háganlo con calma y con paciencia. Luego lo que hacemos, una vez que ya tenemos, yo ahora desbasté las 2 matrices, pero lo que enseño en el proceso es primero con el color claro. Lo que hacemos es prepararnos para la impresión del primer color. Los materiales que vamos a utilizar son trapos que no sean en lo posible, que no tengan pelusa, tintas silográficas, rodillo, la espátula, la espátula, alcohol, aceite también para la limpieza, los guantes de látex, y vamos a utilizar en el taller, las mesas tienen unos vidrios. Yo en este caso lo hice en mi casa y lo hice con cuchara, entonces bueno, agarré uno de los vidrios que tengo acá para realizarlo, para poder estirar la tinta. Se utiliza el vidrio. Perdón, Lu, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Las 2 matrices se desbastan de idéntica manera? No, una se desbasta con el color más claro, que sería el color más alto, y la otra con el color bajo. Acá se ve. Ok, gracias. Acá se ve que esta. Perdón, Lu. Se deja en relieve o sea, en el color claro se desbasta todo menos el color claro. Se deja en relieve lo que es color claro. Y en el color oscuro se deja en relieve solamente lo que es color oscuro. Lo demás se desbasta. Sí. Lo que hacemos después es limpiar, digamos. Esto es una parte estratégicamente importante. Porque ustedes lo que tienen que hacer es limpiar bien con alcohol tanto la matriz como el vidrio sobre el cual van a estirar la tinta y los materiales que van a usar. El rodillo, si ya lo usaron en algún otro momento, también le pegan una repasada con el trapito con alcohol, igual que la espátula. Sí, es importante que limpien previamente. Luego se forma el color. En este caso formé un color violeta, que me pareció que podía llegar a ser... ¿Qué material utilizaste vos para la tinta? La tinta es tinta silográfica, en la que se pide en el taller. Lo que hice fue, como yo quería hacer un color más alto, puse una mancha de blanco. Y después utilicé muy poco tinta, digamos, de rojo y azul para conformar el violeta. Porque es igual que, no sé, ustedes seguramente hicieron teoría del color. Y para evitar desperdiciar material, es importante que se organicen también. ¿De qué es lo que quieren formar? Bueno, si quieren formar un color de valor alto, recuerden que tienen que poner más blanco. O sea, hacemos una mancha más blanca y después en un costadito conformamos otro color, o sea, el color violeta o el color que vayan a utilizar, que lo quieran hacer de valor alto, y vamos mezclando de a poco la tinta. Lo siento, consulto. Si mal no recuerdo, creo que habían comentado en la clase que se podía utilizar óleo, puede ser, que es la pintura al aceite. ¿Eso también se puede usar? Me parece que habían dicho que sí se puede usar. Maylén, el óleo blanco es solamente si usas una pizquita para opacar la tinta. Si vas bárbaro. Si vas a usar yo utilizo la tinta de grabado, le agrego una pizquita de blanco como para digamos, el valor, y ahí le puedo agregar algún color como para, en el caso que quiero utilizar, digamos, el color. Claro, pero por ejemplo, el violeta que usó Lucía, el violeta en sí es un color de valor bajo.
Claro. Quiere decir que si vos al violeta le pones una pizquita de blanco, te va a quedar muy oscuro y no va a funcionar con el negro. Claro, tiene que haber un contraste, sí. Si vos querés hacer un color de valor alto, necesitas tinta blanca. El óleo solamente una puntita se usa en amarillo, por ejemplo, o naranja. Pero si van a usar otro color que necesitan aclararlo mucho, tienen que comprar tinta blanca o, como dijimos la otra vez, pueden ir a alguna imprenta a ver si no les dan los fonditos de tinta que a ellos les sobra, que generalmente los regalan o se las pueden vender muy barato. Bueno, perfecto. Bueno, pero la mancha, más que nada la puse porque año tras año siempre se viene repitiendo este inconveniente de que estamos en el taller y no se tienen en cuenta los espacios que tiene que tener cada uno. Y por ahí se hacen manchas gigantes o se desperdicia un montón de material, un montón de tinta para tratar de conformar un color, mientras que es más fácil tratar de planificar, bueno, ¿cómo es el color? Si va a ser un color de valor alto, como recién hablábamos, ponemos más blanco y vamos formando en un costadito con con menos material para después desaturarlo, ¿sí? Más que nada porque como se suele comprar las tintas en grupo, después hay termina habiendo como un poco de conflicto con esto y está bueno aclararlo y verlo ya para prevenir, digamos, este desperdicio de materiales, ¿sí? Ahora lo que hacemos después de esto es estirar la tinta con el rodillo. Como ven, también para estirar la tinta, esto lo vamos a ver mejor en el taller, de manera experiencial, digamos, de manera presencial, se estira la tinta también en un pedacito, no se utiliza todo el vidrio para estirar la tinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de que utilizamos todo el espacio y no estamos utilizando el taller para todos, también estamos desperdiciando mucho material y este material, porque vuelan pelos, sí, se te está cortando un poco, Lucía. Entonces la tinta se empieza a ensuciar y terminamos desperdiciando. Hacemos una mancha chiquita para estirar, para el entintado, y después procedemos a entintar. Esto lo vamos a ver bien en el taller, pero siempre teniendo en cuenta que utilizamos poco espacio para poder compartirlo con el resto y no desperdiciar materiales. Bueno, la primera copia de prueba, yo olía bien la estampa y noté que tenía muchas como manchitas que iban saliendo. Entonces lo que hice fue realizar una máscara. En este caso hay muchas formas de hacer máscaras. Una es hacer la máscara con la matriz limpia, pero como en este caso yo tenía la matriz sucia, lo hice al revés. Hice la máscara, ahora ya se les enseño, ven, calé la parte que está estampada, porque yo quiero que cubra lo otro, lo que quiero que quede blanco, ¿sí? A ver, vamos a abrir con la tiza. ¿Ven? Calé todo esto de color. Y queda lo blanco. Ahora vamos a ver, ¿eh? Colocamos la matriz entintada en nuestro registro, colocamos la máscara, como ven, la máscara deja ver todo lo que está en relieve, que es lo que tiene que salir, y cubre todo lo que vendría a quedar en blanco, zona de blanco, ¿sí? Esta es una forma. La otra forma es hacerlo al revés, entintar directamente con la máscara puesta y que después nos quede la matriz limpia, ¿sí? Bueno. Después lo que hacemos es colocar la hoja en la que vamos a imprimir.
la colocamos bien con los topes, o sea, nosotros si medimos bien todas las hojas y quedaban encajadas bien en los topes, no vamos a tener problema. Y después lo que hacemos es hacer unas liñitas ahí, unas marcas, no sé si se llegan a ver bien con el lápiz, desde la hoja. Estamparla, primero lo que hacemos es limpiar. Limpiamos la matriz, limpiamos el vidrio, otra vez con el alcohol, todos los materiales, lo limpiamos bien. Después estiramos otra vez la tinta negra, como ven es una mancha chiquita, y entintamos. Acá otro detalle que está bueno que lo tengan en cuenta es que siempre se usa un papel cualquiera, papel de diario, papel hora, cualquier papel que tengan, grande, más grande que la matriz, lógico, para poder tintar cómodamente y ensuciar el papel y no ensuciar todo el espacio. En este caso volví a hacer otra máscara. Como estaba muy apurada y no podía esperar a que la tinta se seque para poder calar y hacer la máscara, lo que usé fue talco. Le puse talco. Esto solamente se usa el talco para hacer la máscara. ¿Sí? Ponemos talco. ¿El talco actúa como un sellador? Lo que hace es como secar superficialmente la tinta. Ah, solamente mira. para que vos puedas agarrar y recortar, digamos, y hacerte tu máscara, que acá la vemos en esta imagen, ¿sí? Es solamente para eso, para no mancharte todas las manos y hacerlo prolijamente. ¿Sí? Bueno, acá está la máscara, como ven también le corté acá como unos pedacitos, lo utilicé de máscara ahí. Después estampamos, acá están las marcas que les decía, las cintas de papel, y ahí se rezan un Padre Nuestro y una Ave María, no, mentira, y estampamos el segundo color. Si todo Ya me sale recé bien, varios Padres Nuestros. si todo sale bien, tiene que quedar así, como nuestro boceto. ¿Sí? Sí, algunos tips para que las cosas funcionen también. Hay zonas donde, por ejemplo, si ustedes ven el trabajo de cada imagen final, Lucía. Sí, disculpa. Por ejemplo, nosotros decimos que en el taco del color claro, del violeta en este caso, hay que dejar solo en relieve lo que es violeta.
Pero si ustedes se fijan, hay textura negra arriba de ese violeta. Nosotros no vamos a calar esa textura negra. El negro en esa parte solamente se superpone sobre el violeta. Ahora, por ejemplo, en el árbol todo negro, tenemos que calarlo en el violeta, no tiene que quedar todo el violeta abajo. Eso también hay que ver dónde se puede dejar y dónde se puede calar. Eso cualquier cosa, si necesitan consultarlo, en las consultas presenciales lo pueden hacer. No sé si Marisa o Ana quiere agregar algo. No, yo quería recordar que siempre se estampa primero el más claro y después el más oscuro, en todas las ocasiones. Y otra cosa que se puede agregar a esta clase excelente que dio Lucía, con muchos consejos y una guía bárbara para ustedes, para, digamos, seguirla y no fracasar en el intento del grabado a color, es que esa máscara que ella mencionó, que aplicó a las estampas, para que no se manchen las zonas que tienen que quedar blancas, se pueden hacer con acetato en lugar de con papel, y de esa manera no las van a tener que tirar, digamos, porque el papel se ensucia y llega un momento que no se puede utilizar más. En cambio, el acetato se puede limpiar y se puede seguir utilizando. Como dijo también muy bien Lucía, esa máscara se puede usar para entintar la matriz y no ensuciarla donde no se tiene que ensuciar, no mancharla, digamos, no depositar tinta negra donde no se tiene que depositar. O bien se puede hacer una máscara para el momento de la impresión. O sea, que si accidentalmente cuando entintamos, depositamos tinta en zonas que no tienen que salir impresas, se puede usar una máscara para imprimir de modo que no se manchen las zonas no deseadas, por decirlo así. Pero no es la misma máscara. A ver, no se puede usar la misma máscara para entintar que después para hacer la estampa, porque se supone que está sucia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si la usamos para entintar, no la usamos para imprimir. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Porque si no van a manchar toda la estampa con la máscara sucia. Pero es un buen consejo el de hacer una máscara para que la estampa salga prolija. Y otra cosa importante, y no es un detalle menor, son esas pequeñas marquitas que mostró Lucía, que aplicaba al costadito de la estampa, porque de esa manera, con esas pequeñas marcas, se controla que la posición del papel sea exacta, porque a veces los topes no son suficientes para lograr la exactitud en la posición del papel. Entonces, con esas pequeñas marcas, es un detalle mínimo, pero es muy útil en el momento de controlar la posición del papel cuando hacemos el segundo color. Pero por todo lo demás, me parece que estuvo muy bien, muy buena todo el desarrollo, digamos, del trabajo. Creo que está muy claro y que si me hacen caso a Lucía, no les va a ir mal. Sí, excelente clase, Lucía. Felicitaciones. Muchas gracias. Bolilla a lo que explicó Lucía, porque realmente, aparte, estuvo muy bien desde cómo realizar el boceto, cómo realizar las matrices. Creo que hay bastante información que tengan en cuenta y respeten el proceso de trabajo para tener resultados felices. Muy bien, Lu. Sí, otra cosa, yo hice todo lo que no hay que hacer. Como ven, el color tampoco me quedó bien. O sea que esta estampa, si bien está bien el registro, por eso yo le puse prueba como prueba de artista o prueba de registro, podría llegar a ser. No, prueba de estado, perdón. Prueba de color, prueba de color. Perfecto. Es una prueba de color y también esta prueba de estado de cómo quedó el registro, pero esta estampa tampoco estaría aprobada.
¿Pero por qué? Porque los elementos gráficos, como hablábamos al principio de la clase, que ustedes me hicieron notar, que Laura también los nombró, no están bien, la composición no está bien balanceada, ¿sí? Lo que ustedes me decían, y además el color tampoco me llegó a conformar. Así que yo este trabajo lo reharía, reharía el color y también el boceto. Y de todas formas, Lu, pensá que ellos van a trabajar con boceto aprobado. Sí, o sea que los problemas de composición los salvaríamos en el boceto. En los colores, si tienen dudas, pueden hacer como comentaba Lucía,